porción bíblica que el Señor me inspiró, que se encuentra en Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. Entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Que podamos darle bienvenida al Espíritu Santo, que nos guíe en la interpretación, en el discernimiento y en la obediencia, Señor, a ti. Ayúdanos, Padre, a que todo lo que recibamos en esta mañana sea de bendición y haya una respuesta de nuestros corazones a tu invitación. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El cuándo. Una de las cosas que nos preocupa y que ha sido preocupación también teológica es el cuándo. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Se ha hablado mucho sobre eso. Y el propio Jesús decía: ni el día ni la hora. Vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Eso preocupaba a los judíos también, no en el sentido cristiano, pero sí también les preocupaba cuando el reino de Israel sería por fin restaurado, cuando por fin ellos podrían tener el control sobre sus enemigos, ya que habían sido un país invadido, un país que había sufrido mucho, y por tanto ellos estaban esperando un Mesías, un rey político, alguien que estableciera autoridad y poder. Y su preocupación era cuándo acontecería esto, cuándo sería restaurado el reino de Israel a su poder. Cuando uno ve la vida de los discípulos y ve a Jesús que está despidiéndose de ellos porque va al Padre, uno se da cuenta de que, claro, es fácil buscarlo desde esta perspectiva que tenemos ahora, conociendo todas las cosas. Los discípulos no la tenían. Uno se da cuenta que a pesar de que ellos estuvieron 3 años con el Señor y el Señor le estaba enseñando todos esos misterios del reino, y de hecho le estaba dando señales de que el reino de Dios estaba entre ellos, en la misma persona de Jesús. A pesar de todo eso, los discípulos no habían aprendido mucho. Por eso Jesús muchas veces les reprochó, como les dijo a aquellos caminantes de Maús: ustedes son tardos para creer, insensatos de corazón. Tardos para creer lo que el Señor les ha enseñado, lo que decían los profetas. Había como un retardo en la comprensión espiritual de lo que se avecinaba, y no podemos juzgarlo. Era parte de su trasfondo, era parte de su tradición religiosa, era lo que ellos habían creído y en lo que habían sido educados desde pequeños en las sinagogas y el templo. Que algún día vendría un Mesías y restauraría todas las cosas y le devolvería el esplendor y la prosperidad y el poder político que tenía ante Israel. Ellos estaban esperando ese tipo de Mesías, pero sin embargo Jesús viene a presentarse a sí mismo como el Hijo de Dios y no es comprendido en su totalidad. O sea, ellos estaban esperando esa restauración a la gloria
del rey David, un reino nuevo y glorioso. Pero Jesús, a pesar de todo eso, siempre trataba de mostrarle una nueva visión de lo que era el reino de Dios. Por eso le decía, no está aquí ni está allá, porque en vosotros está. Está muy cerca de ti el reino de Dios. Entonces hablaba en especie de una esfera espiritual en la cual el creyente podía entrar y en la que podía permitirle a Dios que fuera su rey, que ejerciera su soberanía, su poder. Porque cuando estamos hablando en el sentido bíblico del reino de Dios, ¿de qué estamos hablando? No es un reino político, en el cual el Mesías, junto al pueblo de Israel, va a gobernar el mundo. Es un reino donde ciertamente se va a ejercer la autoridad y el poder divino. Un reino también dinámico entre todos los hombres que han creído. Una esfera espiritual en la que tú puedes entrar, pero también en el sentido escatológico de que ese reino, aunque está, hay una tensión entre la ahora y el futuro venidero de Dios. Una cosa es la iglesia como testigo, como aquella que anuncia el reino de Dios, como aquella que manifiesta la comunión de los hermanos. Ese es uno de los grandes propósitos de la iglesia. Pero la iglesia, no confundamos, no es el reino de Dios. No es el reino de Dios. Anuncia el reino, vive, da señales de ese reino, expresa esa comunión espiritual, esa vida de aquel que ha entrado en esa armonía con Dios, en esa esfera espiritual de la vida cristiana, pero no es el reino de Dios. Ahora, los judíos que habían seguido a Jesús estaban preocupados por el cuándo. ¿Será ahora, Señor, que vas a restaurar, que vas a restablecer el reino de Israel? ¿Es el tiempo? Nos preocupa mucho el tiempo y la respuesta de Jesús les debe haber sorprendido quizás. Porque le digo, no les toca a vosotros. No les toca a vosotros saber las sazones de los tiempos. ¿Cuándo va a ser? Ese no es el negocio de ustedes. El negocio de ustedes es lo que Jesús les dice más adelante. ¿Cuál es el negocio de los cristianos en el tiempo pasado y en el tiempo presente? Ser testigos. Testigos de esta gran obra de salvación, de este reino que comenzó en Jesús y que sigue expandiéndose en la tierra, en los corazones de aquellos que le han recibido, que le han permitido ser el Rey y el Señor de sus vidas. Miren las palabras de Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que hay cosas que por mucho conocimiento teológico, por mucha oración, por mucho que nosotros tratemos de acercarnos a Dios y de conocer los misterios que están escondidos en los textos bíblicos, por mucho que lo intentemos, hay un lugar reservado, hay un conocimiento inaccesible para el ser humano, que solo le pertenece a Dios. Dios sigue siendo un misterio que se nos revela, que nos da a conocer nuevas cosas, pero no lo podemos saber todo. Y eso no es lo que nos va a definir. Esa no es nuestra misión, esa no es nuestra tarea. Tratar de tener la mente de Dios, ser como Dios fue el gran pecado en Génesis. Y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. El gran pecado del ser humano, que siempre quiere conocer y estar por encima de los demás. Y entonces le dice así en el verso 8, pero, o sea, no les toca a ustedes saber esas cosas, eso es solo el Padre, pero
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí hay una condición muy importante. La iglesia no avanza ni se fortalece ni es testigo de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que invocar el Espíritu. ¿Y cómo invocar el Espíritu? Bueno, una de las maneras que conocemos es la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que carece de poder, porque a través de la oración el poder del Espíritu se manifiesta en los creyentes. Nos da nuevas ideas, nos da un nuevo propósito en Jesucristo. Nos levanta cuando estamos desanimados, nos anima en la fe. Esa es la obra del Espíritu Santo. Necesitamos orar, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, porque la apatía, la rutina nos mata. La iglesia necesita oración. Y muchos han dicho, no, la oración no es importante. Si no oramos, no dependemos de Dios y de su poder. Y a donde quiera que vayamos y cualquier cosa que hagamos, nos va a dar fruto. Amén. Eso es así. Aquí no hay interpretación. Iglesia sin oración es una iglesia que se va muriendo, que se va desgastando, que se va apagando, que no recibe el poder y la gracia de Dios para ser testigos en el mundo de hoy. Mira que tenemos desafíos. Los desafíos son diferentes, los contextos son diferentes, la sociedad, la cultura es diferente, pero siempre ha sido un gran reto llevar adelante el Evangelio de Cristo. Y por ser testigos de Cristo, muchos murieron. Esteban fue apedreado y todos murieron excepto Juan, que murió de viejo en la isla de Pasmo, preso. Ese fue el final de aquellos que creyeron en Jesús. Y si no hubieran tenido el poder del Espíritu Santo, ¿cómo iban a enfrentar todos los problemas dentro de las comunidades que surgían y también todas las amenazas que venían de afuera? Necesitaban un poder sobrenatural, algo que está fuera del dominio humano, que está solo en el dominio, la sabiduría y la potestad de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Necesitaban ese poder para que los dones y los talentos, las habilidades que tenía cada uno de esos miembros se unieran en propósitos claros y definidos y glorificaran a Dios y no al hombre. Amén. O sea que cuando nosotros hablamos de la iglesia estamos hablando de esa comunión de poderes espirituales que tienen como fuente el Espíritu Santo. Y cuando esos poderes en ti y en mí se unen en una visión y en un propósito definido, Dios lo respalda y tiene un gran fruto. Ahora, el reino tiene que ver con la salvación de los seres humanos. O sea que nosotros podemos pensar de una manera limitada. Podemos ser testigos solamente aquí, en estas 4 paredes, en el culto o quizás en el lunch. Podemos ser testigos de Jesucristo. Pero la palabra nos dice algo muy importante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder que se nos da en el Espíritu Santo no es para que lo guardemos. Es para que lo sacamos, para que lo expresemos, para que trabajemos, para que pongamos por obra nuestros dones y talentos, eso que nos dio Dios. No es para guardarlo, no es para venir aquí y guardarlos cada domingo y encerrarlos en un closet con llave y nos vamos para la casa. Es un poder dinámico que se manifiesta en ti y en mí, en donde quiera que estemos. Tú y yo somos testigos de Cristo. Amén. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el problema de la iglesia, no solo de la iglesia de los amigos, es que se conforma, que se limita a solamente Jerusalén. ¿Qué es lo que significa Jerusalén para nosotros hoy? La iglesia, donde está ubicada esta iglesia,
donde está ubicado este edificio. Esa es la Jerusalén, donde comenzó este proyecto y esta visión que tuvieron otros, guiados por el Espíritu Santo. Pero ahí no nos podemos quedar. No nos podemos quedar en ese círculo limitado de influencia. Dios nos está llamando a trascender esos límites que nosotros como seres humanos hemos establecido. Esas barreras que nosotros mismos son barreras a veces mentales que hemos creado para que la iglesia no siga adelante. Tenemos una misión que cumplir. Y siempre me he preguntado cuál es la misión de esta iglesia. Tenemos un testimonio que dar. Y no es el testimonio de Juan o de Pedro, es el testimonio de Cristo. De lo que es un testigo, sino aquel que habla de algo que sucedió, de algo que vio con sus propios ojos, de algo que experimentó en su vida. Eres testigo de Cristo cuando comparte lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Amén? No hace falta saber mucha teología, ni ir a un seminario, ni pasar 5 años. Simplemente tienes que hablar de Cristo. A ese que ves todos los días, al círculo de tu influencia, a los que ves cada día, decirle, mira, Jesús hizo esto en mi vida. Yo antes era ciego y ahora veo. Yo antes andaba en muletas, pero ahora camino en el Señor. Antes me conformaba con cosas pequeñas, pero ahora en Jesucristo voy a hacer cosas grandes en ti. Tenemos una mente muy limitada para las cosas de Dios, cuando el poder de Dios es inagotable, es inmenso, es tan grande que ni tú ni yo podemos predecir todo lo que es capaz de Dios hacer a través de una persona que le crea. Como decía el pastor Javier el domingo pasado, la iglesia no necesita tanta gente, solamente 2 locos que le crean. Con 1 o 2 locos que crean en lo que Dios va a manifestar, la iglesia se anima y se levanta. Así han surgido todos los proyectos. Así pequeñas congregaciones se han convertido en multitudes, porque no se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado de la iglesia? ¿Dónde estarían los amigos si no hubiera sido parte de esa visión de alcanzar otras áreas? No me vengan a decir que los cuáqueros no evangelizan, porque si ellos no hubieran evangelizado, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Amén. Se hubieran quedado en Inglaterra tranquilos. No estarían en más de 300 países como están ahora. ¿Cómo llegaron allí? El anuncio de esa verdad y de esa fe, si no fue a través de los misioneros y aquellos que sintieron el llamado de Dios para dejar a su tierra. Ahí está en Puerto Padre, en una tumba olvidada, Mrs. Martínez, que prefirió morir de hambre ante la crisis económica que había aquel tiempo que defraudar y negar la misión que Dios había puesto en sus manos. Ahí está. Una misionera norteamericana que tenía su vida hecha en los Estados Unidos y que un día Dios la llamó a tierras extrañas, a Cuba, una pequeña isla del Caribe, y allí fue testigo de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! O sea que el testimonio muchas veces ha sido dado no solo con palabras, sino con hechos concretos, con la propia vida. ¿Cuántos misioneros de diferentes denominaciones han muerto en África, en la India, en China, por testificar de Cristo? Por eso es que la obra sigue adelante, porque ellos no le creyeron a lo que estaba oponiéndose a la difusión del Evangelio. Ellos no creyeron en amenazas ni en poderes, sino creyeron precisamente en el poder y la gracia de Dios. Amén. Así que simplemente tenemos que estar abiertos a ese poder divino para ser testigos, no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa Judea y Samaria? Son las provincias que estaban cerca a Jerusalén.
geográficamente hablando. Eran las provincias que estaban allí alrededor de Jerusalén. Yo me pregunto, 60 años sin ánimo de juzgar y todavía estamos aquí en Miami. Podríamos tener, con tantos pastores y líderes que han venido, podríamos tener no una iglesia, sino 10 o 12 iglesias. Yo me pregunto eso, ¿por qué no? ¿Por qué esa visión de reino tan pequeña, tan limitada a una sola congregación? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, ¿cuándo va a ser el despertar misionero y evangelístico de esta iglesia? No lo sabemos. No nos toca a nosotros definir esos tiempos y esas sazones. Solo lo sabe el Padre, pero sí nos toca algo que hacer en este momento. Los que estamos aquí, los que tienen el corazón dispuesto a servir a Cristo. Si tú has sentido el llamado de Dios, tú sabes que Dios te está llamando a no conformarte a lo alcanzado, a ir más allá, a dar un paso que trascienda lo que has alcanzado. ¿Cuándo será esto? No sabemos. Pero sí tenemos que estar en oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo, pidiendo que sea el Espíritu Santo el que nos muestre los campos misioneros. Los campos están listos para la siega. Hay tantas vidas que no conocen del Señor. Hay tanto por lo cual tú y yo podemos hacer y decir de Cristo. Podemos dar testimonio a nuestros hijos. Desde que ellos nacen, estamos dando un testimonio con nuestras vidas. Le leemos historias bíblicas. Ese niño desde que nació está oyendo hablar de Jesús. Y un día él va a tener su encuentro con Cristo. Y Dios le va a hablar a él de un modo personal. Pero desde pequeño está escuchando historias bíblicas. Que esté o no en la iglesia, que se vaya o se quede, no lo sabemos. Pero nuestra tarea, nuestro testimonio cristiano es enseñarle la verdad. Porque llegará un momento en su vida donde tenga que tomar decisiones. Y esas historias bíblicas, créanme, les van a servir. Ahí está esa niña que la conocí desde pequeña. También escuchó sus historias, ya es una joven. Va a haber momentos en tu vida que vas a tener que decidir. Y muchas de esas enseñanzas te van a servir. Y el Espíritu Santo va a traer memoria esas verdades. Ese es el testimonio que nos falta. Quizás no seamos personas maravillosas, no seamos los ejemplos perfectos para que se guíen por nosotros, pero por lo menos podemos enseñarles las historias bíblicas. Y es una manera de dar testimonio de Cristo. Hay otras maneras también en que tú y yo podemos dar testimonio en la familia. A nuestra esposa, a nuestros seres queridos, sirviendo, ayudando, mostrando amor. Hay tantas maneras que podemos ser testigos de Cristo en el trabajo. No viviendo como viven las personas del mundo, sino manifestando esos valores del reino, del amor, del perdón. Aquí en la iglesia también tenemos que ser testigos de Cristo. O sea que Jesús nos llama a expandir el círculo, a no quedarnos en la Jerusalén, a ir más allá de Judea y de Samaria, hasta donde el Espíritu y la fuerza y la vida nos alcance. Hasta ahí podemos llegar. La iglesia puede ser tan grande como la querramos. Amén. Lo puede ser. Estoy totalmente convencido. Pueden haber muchas más congregaciones. Empezamos un proyecto en Homestead que había allí, habían personas allí. ¿Por qué paramos? Hay que volver a retomar las cosas. Hablamos de eso, pero el dinero también tiene que estar en función de la obra del Evangelio. El dinero no es solo para arreglar cosas y darnos de comer aquí, para cosas materiales que necesitamos. El dinero de la iglesia tiene que estar en función de la expansión y el crecimiento de su obra. Amén. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que haga?
¿Qué tú quieres que yo haga por ti, Señor, en este tiempo? Ser un discípulo significa vivir una vida disciplinada. Porque si uno no empieza por uno mismo, ¿cómo podemos discipular a alguien más? ¿Ves? Si no empezamos por nosotros mismos, si yo no empiezo por mí, ¿cómo los voy a discipular a ellos? ¿Cómo les voy a hablar del amor de Cristo? Tenemos que discipularnos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que ver que nos faltan cosas, que necesitamos más de Dios, para que sea el poder del Espíritu en nosotros el que nos transforme, nos cambia y nos haga una nueva criatura en Él, a imagen y semejanza de Dios, que glorifique y honre su nombre. Necesitamos como iglesia ese poder que nos llena todo, que nos da alegría, gozo, el hecho de saber que tenemos a Cristo, que está vivo, que está con nosotros, que nos infunde aliento en la batalla y que nunca nos va a abandonar y que nos va a orientar cuando estemos perdidos o confundidos, que no nos va a dejar de la mano. El Espíritu Santo va delante de nosotros, guiándonos en cada paso, pero tenemos que poner nuestra mirada en Él para no quedarnos limitados en la tarea, en la misión que como iglesia tenemos que cumplir. Fíjense que todo comenzó así. Ellos estaban reunidos allí en el aposento alto y el Espíritu Santo les dijo que volvieran a Jerusalén, que allí recibirían ¿qué cosa? El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y allí regresaron y a partir de allí comenzó la obra misionera en el mundo gentil. Hubo una Antioquía, hubo los viajes misioneros de Pablo, hubo problemas en todas esas cosas, siempre hay contradicciones y problemas, gente que se disgustó, pero la obra siguió adelante, porque no perdieron la visión y el enfoque que en Cristo debía tener cada una de sus decisiones y acciones. Así, oh Padre, en esta hora yo te ruego por esta iglesia. Padre bendito, en esta hora yo te ruego por mis hermanos, que no nos conformemos, que estemos atentos a tu llamado en este tiempo. Este es el tiempo tuyo, el tiempo en que las vidas deben ser salvadas, deben conocer del amor de Dios. Este es el tiempo que nos ha tocado a nosotros. Ayúdanos a trascender esos límites que hemos establecido como iglesia local, para que tu obra no se vea truncada y para que la obra siga dando fruto. Podemos ser efectivos en esa misión si confiamos en lo que tú nos dices en tu palabra, si oramos constantemente ese poder de lo alto que manifestará en cada uno de nosotros, en nuestra congregación y en cada obra misionera que llevemos adelante. Que Dios los bendiga en esta mañana y que recibamos ese poder, el poder del Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos alienta, nos levanta, Señor. Nos inspira a llevar adelante nuevas tareas. Oh Padre, que la iglesia no se duerma, no se conforme, no se limite a sí misma, sino que pueda ver esos horizontes que tú presentas en este momento para que podamos traducirlo en acciones que glorifiquen y que engranden tu obra salvadora. Así, oh Padre, Jesús te lo ruego, que nos bendiga siempre y nos acompañes en el camino. Amén y amén.